Estáis escuchando ¡Rayo Rodillo! ¡Rayo Rodillo! En directo desde el CEIP Manuel Pérez de Bollullos Par del Condado en el programa número 130 de nuestra radio Arroyillo. A todos los oyentes de nuestro cole. Bienvenidos a un nuevo programa de nuestra radio escolar. Hola a todos, bienvenidos a nuestra radio escolar. Hoy tenemos una invitada que viene con un instrumento que parece un violín, pero no lo es. Estamos con Ana García, profe del conservatorio. Hola, Ana. Hola. ¿Lista para el interrogatorio? Sí. Hoy vamos a descubrir qué es la viola y por qué suena tan bien y por qué mola tanto. ¡Empezamos! Ana, para los que estamos despistados, si pongo un violín y una viola juntos, ¿en qué se diferencian? Pues mira, aparentemente, como forman parte de la misma familia, pasa como nos pasa a nosotros, que nos parecemos a los miembros de nuestra familia. Pertenece a la familia de la cuerda frotada, porque se frota con un arco. Y la diferencia entre el violín y la viola, que son muy parecidos porque se tocan además los dos encima del hombro, te lo puedes llevar colgado, es que la viola es un poquito más grande, tiene una cuerda que no tiene el violín y no tiene una cuerda que tiene el violín, con lo cual su sonido es más grave, más parecido a la voz humana. Oye, suena como más chocolate, más grave. Sí. ¿El tamaño? Es por el tamaño y por el grosor del instrumento, no solo que sea más largo o más pequeño, porque además lo hay de muchísimos tamaños para que se adapten a las distintas edades de los niños y las niñas. Pero sí es verdad que el grosor de la caja de resonancia es como más abombado y tiene esta cuerda, que es la cuerda 2, que es la misma que tiene el cello y el contrabajo, que no tiene el violín y hace que sea un instrumento que tiene tesituras agudas como el violín y tesituras graves como el violonchelo. ¿Podrías explicarnos cuántas cuerdas tiene y la clave en la que se toca para que quien nos escuche se haga una idea de cómo es la viola? Claro, mira, tiene 4 cuerdas, igual que los compañeros de su familia. La cuerda La, que la comparte con el resto de la familia, también con el violín, es su cuerda más aguda. Luego vamos hacia más grave, Re, Sol y Do. ¿Qué más me habías preguntado aparte de las cuerdas? La clave. Lo de la clave es muy guay porque siempre yo cuando voy a los coles, que este año también vine aquí a la clase de segundo, les explico que tenemos una clave secreta, porque nadie que no sepa tocar la viola sabe esa clave, que es la clave de Do en tercera, una clave muy bonita
que solo los violinistas conocemos. Entonces leemos en un idioma secreto que si alguien ve una partitura con clave de do, pues como no se haya toque la viola, normalmente no ha estudiado esa clave, no sabe leer la partitura. ¿Es verdad que hay que tener los brazos largos para tocarla o es un mito de internet? Es un mito, porque por suerte cuando yo empecé a estudiar no, solo había un tamaño y empezamos a estudiar así con violines y violas muy grandes y dolía un poco el brazo, pero ahora hay instrumentos pequeñitos y de distintos tamaños para que se adapten al cuerpo que tenga cada niño o cada niña. Así que no hace falta tener el brazo largo. Queremos oír cómo ruge la fiera. Ana, ¿nos puedes tocar algo que conozcamos todos? Por ejemplo, Star Wars, una de Harry Potter o una canción actual. Mira, yo voy a ir tocando y vais adivinando. Vale. ¿No? Vale. Por ejemplo, fáciles, ¿no? Para que la podáis adivinar. Sí. A ver. ¿Esa cuál es? Es la del ratón. Pues está muy chula porque con los alumnos jugamos un juego y ellos hacen la percusión. ¿Queréis probarla? O con las palmas así. Venga, vamos a probar. 1, 2. Por ejemplo, y esta, por ejemplo, imaginaros, invitan a una fiesta de cumpleaños y decís con vuestra viola, voy a hacer un regalo y le tocáis. Impresionante. ¿Cómo haces para que no chirríe? Porque yo una vez probé con un arco y sonaba como un gato enfadado. O sea, bueno. Vale, lo de chirriar es un poquito más del violín por la cuerda finita que tiene, la cuerda mi. La viola no chirría tanto, pero lo que hay que enseñar es que no tenemos que tocar apretando. Apretar está prohibida esa palabra. Nosotros tocamos con el peso de nuestro brazo y entonces no chirría. Si apretamos, chirría, pero si no apretamos, pues no suena ese sonido al que te estás refiriendo. ¿De qué están hechos los pelos del arco y por qué? Pues mira, están hechos de la crin del caballo, son pelos del caballo y esto viene pues desde el origen de los instrumentos, que al principio se usaban, por ejemplo, las cuerdas eran de tripas de animales. Estos instrumentos tienen muchísimos años y las cuerdas eran cuerdas también totalmente distintas, que todavía se recrea con los arcos barrocos, que se llama. Y porque es un material muy versátil que nos ayuda cuando le echamos una resina, que es la savia del árbol, nos ayuda a que salga un polvito y es el material perfecto para hacer sonar bonito las cuerdas. La viola está todo hecho de materiales vivos y eso es lo que le da también ese sonido tan cálido. Son madera, que es material vivo, ébano, los pelos de caballo. De hecho, sufre mucho si hace calor, si hace frío, si hace humedad, como si estuviera vivo. Y eso es muy bonito para cuando tenemos el instrumento, porque es como que si fuera nuestro amigo, ¿no? Vamos a lo importante.
¿A qué edad empezaste? ¿Te obligaron tus padres o fue amor a primera vista? Mira, yo empecé a los 8 años, que es como la edad que se establece más común para empezar, para que vaya a la vez que el cole. Y yo empecé, en mi familia no hay nadie que sea músico, pero tenía un vecino, que José Joaquín Camacho, que es el Casca, aquí en Bollullo se llama el Casca, que era músico. Aquí había como grandes músicos y él era uno de ellos, que tocaba el saxofón, pero tenía la ilusión de crear una orquesta de cuerda en Bollullo. En Bollullo había muchas bandas, porque en Bollullo tiene mucha tradición musical, mucha, es una suerte para nosotros, pero no había orquesta de cuerda. Y él tenía esa ilusión. Entonces, cuando lo decidió, pues cogió a sus hijos, su sobrino, su vecino, y yo era su vecina, y me dijo, ¿no quieres tocar el violín? Y yo quería el piano, como la mayoría de los niños y las niñas. Y me convenció y me dio un violín. Y empecé con amigos, con vecinos, pues éramos como una familia. Entonces no es que fuera amor a primera vista, sí fue amor a primera vista la viola, porque yo terminé la carrera de violín y para mí mi instrumento era el violín. La viola siempre la había tenido al lado, pero nunca le había prestado atención, hasta que un día de repente la miré y dije, ¿cómo se tocará este instrumento? Y fue tocarla y ahí sí supe que algo había pasado. Y ya pues hice la carrera de viola hasta que la vida me llevó a que ya pues es más mi instrumento que el violín. Yo soy profesora, yo estudié con los 8 años empecé, terminé las 2 carreras, luego me fui a estudiar a Austria, luego estuve también viajando a Berlín con un profesor de allí, empecé a entrar en orquestas jóvenes, andaluza a nivel mundial. Una de las orquestas en las que estuve, que la dirigía Daniel Barenboim, que es uno de los pianistas y directores más famosos del mundo, se llama la Orquesta por la Paz, porque en esa orquesta estaban distintas nacionalidades, que eran israelíes, árabes y andaluces. Se llamaba la Orquesta por la Paz y viajamos por todo el mundo. Y ya cuando dejé de ser un poquito más joven, y ya esa época de las orquestas en las que viajé mucho, conocí a mucha gente y ya pues este mundo me atrapó, pues me hice profesora, que era una de mis vocaciones, poder enseñarle a los demás pues lo que yo sabía hacer y que sus vidas fueran un poquito más bonitas gracias a la música. ¿Es difícil llevar la funda en el autobús o por la calle? La gente piensa que llevas un arma secreta o una raqueta de tenis. Pues mira, sí, de eso tenemos anécdotas los músicos, no te pueden imaginar, porque te van preguntando primero que si estás cortando jamón o que si es una guitarra, siempre cuando eso es una guitarra. Luego ya el que entiende un poquito más pues siempre le llama violín y siempre ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Y sí, además los músicos tenemos mucho cuidado con nuestro instrumento porque sabemos lo delicados que son y el valor que tienen. Entonces siempre está en el autobús con nosotros, nunca queremos ponernos en el avión sin verlo, siempre cuidándolo y que esté cerca de nosotros. Y eso los que no son músicos no lo entienden a veces bien, se cree que es una maleta y no, es algo a lo que hay que cuidar porque, bueno, nos da mucho y hay que tratarle bien. Si tu viola fuera un animal, ¿cuál sería? ¿Un oso pardo por lo elegante o un perro grande por lo cariñoso? Pues quizá un oso polar más o... Sí, a veces hace de tigre, es que depende de lo que quiera hacer sonar, es muy versátil, como he dicho, que eso significa que puede hacer distintos tipos de animales. Podría ser un burro, por ejemplo, si yo hago así, o un pajarito. Así que el animal que se os ocurra, con vuestro instrumento, lo podéis hacer. ¿Cuál es la pieza más difícil que has tocado sin que te canse el brazo? Sin que me canse el brazo. Pues mira, hay una pieza orquestal que a mí me gusta mucho, que es muy bonita, pero que es verdad que cansa mucho porque es muy repetitiva, que se llama El Bolero de Ravel. Si podéis lo escucháis, porque es una música chulísima, que es de una orquesta que van incorporándose instrumentos, pero claro, la parte de la viola es como muy repetitiva, aunque te vas engrandeciendo con lo que le hace los demás. Entonces, cuando estás haciendo siempre lo mismo, cansa. He tocado muchas piezas que me cansa el brazo, pero bueno, por eso estoy fuerte y hago deporte, para poder tocar también la viola. La viola, para tocar un instrumento hay que hacer deporte, hay que comer bien, hay que beber agua, porque hacemos mucho trabajo físico, trabajo mental y trabajo emocional.
Hay mucho trabajo ahí, por eso todo se educa y por eso nos hacemos pues personas muy interesantes, los músicos, como vosotros. ¿Le has puesto nombre a tu viola? Yo a la mía no. La mía, bueno, sí, le llamo la berlinesa, pero como apodo, porque me la compré en Berlín, además me enamoré de ella, me llevé como 2 años buscando para cambiar de viola, cuando ya me iba a dedicar profesionalmente a ella, y no, venían a mi casa viola, iba a los luthieres, no me gustaba, no me convencía ninguna, y los instrumentos es como eso, pasa a veces que, amor a primera vista, fui a la clase con mi profesor en Berlín, me trajo varios instrumentos y fue a escucharla y supe que era la mía. Entonces su apodo es la berlinesa. Si pudieras tocar con una estrella del pop como Taylor Swift o Aitana, ¿pegaría el sonido de la viola? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ya te digo que es muy versátil. De hecho, hemos hecho en una de las audiciones, que siempre intentamos que sean creativas, porque ya la vida está muy creativa, y hicimos pues con una pieza de Taylor Swift que se llama Love Story, los alumnos de primero tocaban música, tocaban escala e improvisación y quedaba, pero bueno. Así que sí. ¿Qué pasaría si intentas tocar la viola con un palo de regaliz en vez de con el arco? ¿Sonaría chuche? A chuche no, pero no sonaría bien, porque pues sería como algo así, ¿no? Esto todo está pensado porque se llevaron los luthieres muchos años investigando cómo hacer que estos instrumentos sonaran como suenan ahora de bien, y todo está pensado al milímetro, y gracias a ellos, que ya eso ya se estableció en el 1850, pues ya no ha cambiado mucho. Entonces los materiales que tienen se usan desde hace siglos y son los ideales para que suene como suena. Hoy en día, que se puede hacer música que se llama contemporánea usando elementos, bueno, puede sonar pero de otra forma, no tan bonito como suena con el arco. Se nos acaba el tiempo. Ana, gracias por traernos un trocito del conservatorio al cole. Ya sabéis, si queréis un instrumento con personalidad, la viola es lo vuestro. Despedimos con un último toque de Ana. ¿Podrías tocar algo marchoso para terminar? Claro, marchoso queréis. Bueno, podemos improvisar así para que veáis que la viola pues no solo toca dulce, por ejemplo, esto es dulce, ¿no? Pero ya sí hago. Por ejemplo, ¿no? ¿Es marchoso? Bueno, mira, muchas gracias a vosotros, porque para mí es siempre un placer venir aquí, y este año ya he venido varias veces. Y bueno, deciros que yo soy la profe en el conservatorio. Este año he tenido la gran suerte de poder venir a vuestro cole a la clase de segundo, y que todos los alumnos, o casi todos los de las 2 clases, pudieran probar la viola, y la verdad es que ha gustado. Así que yo os animo, todavía quedan 2 días para poder apuntarse al conservatorio, a todo el que quiera, pero sobre todo a esos niños que van a cumplir o tienen ya los 8 años, que prueben este instrumento. Si quieren pueden pasarse, mañana estoy allí por la tarde, por si todavía tienen dudas, y probar un poquito más. Ya se han pasado algunos, y os animo a que no perdáis la oportunidad, porque vosotros que estáis aquí, que lo sabéis, que os lo pasáis bien, que disfrutáis, que jugáis, que hay buen ambiente. Así que yo animo a que vengan pues a mi clase a probar la viola y a apuntarse a la viola.
Se nos ha olvidado presentarnos. Yo soy María y toco la flauta travesera. Yo soy Miguel y toco el piano. Yo soy Alicia y toco el oboe. Yo soy Paula y toco la flauta travesera. Muchísimas gracias por venir a nuestro humilde colegio, a nuestra encantadora radio escolar. Esperamos que le haya gustado nuestro cole y nuestra gente. Recordad que este episodio se puede ver y escuchar en la web www.radioarroyillo.es. Y escucha el podcast en plataformas como Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Adiós.